para conversar acerca de la proclama que recién ayer se dio a la luz pública de un llamado a la unión de todos los venezolanos. Esta proclama ha sido suscrita en una primera instancia por más de 200 personalidades, organizaciones que representan una fotografía de lo que es el país desde la ciudadanía, y es una proclama que responde a el resultado o a la acción ciudadana tan poderosa que sucedió el 28 de julio. Vamos a tener, la dinámica va a ser, bueno, primero nos va a saludar María Corina Machado, que nos acompaña acá hoy. Luego van a intervenir unos voceros de este documento y luego pasaremos a la sesión de preguntas. Las preguntas van a ser escritas, por favor, en el chat de Zoom y serán respondidas a medida que, en el orden que van llegando. De modo que, bueno, comencemos entonces. Vamos a darle la palabra a María Corina Machado para que dé la bienvenida a este importante hecho de esta proclama que salió ayer a la luz. Adelante, María Corina. Muchísimas gracias, Catalina, y gracias a todos por permitirme compartir estos minutos antes de que se inicie este encuentro que emociona mucho poder acompañar y que sea precisamente hoy, en el contexto que está viviendo Venezuela. Y yo me atrevo a decir que este es un evento histórico. Y lo hemos repetido en los últimos días porque sí, han sido eventos históricos que hemos ido realizando los venezolanos, millones de venezolanos dentro y fuera de nuestro país, venezolanos que tenemos, como hoy lo estamos viendo aquí, diferentes posiciones políticas, provenientes de distintos sectores sociales, pero que nos unen valores superiores. Y a pesar de las diferencias propias, naturales y sanas que debe tener una sociedad democrática. Y esto lo estamos haciendo en un contexto de represión extrema, y el propio formato que estamos usando así lo demuestra. Pero lo importante es que lo estamos haciendo y que estamos enviando un mensaje a todos los venezolanos dentro y fuera del país y a todo el mundo. Porque indiscutiblemente hoy estamos viviendo una coyuntura crítica que pone en riesgo la viabilidad misma de Venezuela como república y como nación. Esto no se trata de una diatriba ideológica o de diferentes doctrinas, es la posibilidad de seguir existiendo como un mismo gentilicio, en paz, en libertad, en un mismo territorio y con unas mismas leyes. Y por eso hoy nos estamos uniendo ante esta amenaza existencial a Venezuela, no solo por su libertad y por su democracia, sino por su existencia como república y como nación. El 28 de julio decretó esto, la unión de los venezolanos alrededor de un cambio democrático, ejerciendo la soberanía popular a través del voto en condiciones extremas, con las reglas de la tiranía. Lo hicimos y triunfamos, pero además lo demostramos. Hoy todos los venezolanos y el mundo saben que tenemos un presidente electo, que es Edmundo González Urrutia, y que estamos decididos a hacer valer y respetar esta soberanía popular. El 28 de julio, por lo tanto, fue un hecho rotundo que de alguna manera ha reseteado la naturaleza del problema político del país. Se trata de hacer valer la soberanía popular y la vigencia de la nación. Por eso yo hoy simplemente quiero reiterar lo que en estas horas tantas veces nos hemos dicho: enfrentamos una tiranía que prescinde cualquier idea de justicia y cualquier proyecto de nación, que lo único que le ha quedado es la represión, la mentira, la violencia y buscar desmoralizarnos. Este evento de hoy logra precisamente lo contrario, demostrar que aquí estamos unos venezolanos de pie, pero además uniéndonos a otros ciudadanos que hemos tenido en el pasado distintas posiciones, pero que estas ideas superiores hoy nos movilizan. Por eso yo respaldo con toda mi fuerza esta iniciativa e invito a todos los venezolanos dentro y fuera del país a suscribirla. Hemos enfrentado momentos muy duros, hoy lo hacemos nuevamente, pero hemos logrado que cada uno de estos obstáculos se conviertan más bien en oportunidades para demostrar
la solidez de nuestra estrategia y de nuestras convicciones. Y yo sé que esto lo vamos a lograr una vez más. Hemos ido un día a la vez y miren dónde estamos hoy. Más fuertes que nunca, el régimen más débil, aislado que nunca. Así que serenidad, coraje, firmeza y la convicción de que lo vamos a lograr y que la victoria es nuestra. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de acompañarlos hoy. Muchas gracias. Gracias, María Corina. A continuación, el historiador, escritor y conocido por todos nosotros, Elías Pino Iturrieta. Adelante, Elías. Hola, muchas gracias. En primer lugar, quiero manifestar que es un privilegio el estar en esta reunión y hablar, por supuesto, después de María Corina Machado, a quien tanto debemos como sociedad en Venezuela. Lo que está pasando supera el confín de los partidos políticos y de los intereses gremiales y personales para convertirse en la posibilidad de la reconstrucción de la República devastada y desaparecida. La reconstrucción de la República devastada y desaparecida en buena manera se debe a un esfuerzo colectivo, pero al frente de ese esfuerzo ha estado María Corina Machado. Sobre eso hemos hablado en otras oportunidades y ahora simplemente quiero confirmarlo. También, antes de decir algunas cosas sobre el documento de hoy, un recuerdo muy especial para el presidente electo Edmundo González Urrutia. Edmundo, Mercedes, queridos amigos, muy pendientes de su destino, porque el destino de ustedes como pareja presidencial es el destino de la sociedad venezolana. Los respaldamos, los queremos y estamos seguros de que en medio de la adversidad, este traslado forzoso a España será beneficioso para la causa que nos une y sobre la cual hemos escrito el documento que ya está circulando y que está dirigido a toda la comunidad venezolana. Este documento es muy importante por diversas razones que trataré de resumir. En primer lugar, por la cantidad de respaldos que tiene. Superan en este momento, supera en este momento el respaldo las 200 firmas, que serán muchísimas más. Pero independientemente de la cantidad, quiero referirme a detalles de cualidad que son muy importantes. En primer lugar, la diversidad de procedencias. Son firmas salidas de todas partes, de todos los ámbitos del país, y reflejan, cosa que considero importante recalcar, la diversidad, la heterogeneidad del pensamiento. Si hay algo heterogéneo y diverso, es lo que se refleja en cada una de las firmas del documento que ustedes están conociendo ahora. Pero también de todos los ámbitos relacionados con los negocios públicos, intelectuales, gremialistas, figuras de los partidos políticos, académicos, profesionales, gente de todos los oficios que se han ocupado de los negocios públicos. Siempre han tenido que ver con la República, y ahora, cuando la República los está reclamando, se presentan masivamente a decir con nombre y apellido y con cédula de identidad su respaldo. No se están escondiendo, todo lo contrario. Es un movimiento que demuestra que está en pleno crecimiento y que es una voluntad de presencia expresa frente a la crisis que se está viviendo. No es un documento excepcional, si se me permite algo que les puede parecer exagerado. Costó mucho en la época de Pérez Jiménez recoger un documento de esta naturaleza. En realidad fue muy difícil. Justo en las vísperas del 23 de enero salió por allá un movimiento de los intelectuales y hubo mucho que rogarles también a algunos empresarios para que se manifestaran. Ni hablar de la época de Gómez, no existía ni documento ni posibilidad de cualquier tipo de observación. De modo y manera que que hoy pasa a la consideración de la sociedad, es un documento extraordinario, se sale de lo normal, no solo por lo que refleja en cuanto a diversidad de procedencias, ideologías y oficios, sino por lo que significa dar la cara en un momento tan crítico como el que se está viviendo. La República depende de la honradez, pero también de la valentía, y esta reunión que nos congrega hoy alrededor de un documento justo refleja la honestidad de cada uno de los firmantes, pero también la responsabilidad que adquieren frente a la adversidad, frente a la represión,
frente a las horas oscuras que estamos viviendo. Estamos ante un documento que puede ser crucial, en consecuencia, para la reafirmación y la reconstrucción de la República. La República no existe, la devastaron, la destruyeron, y solo se puede reconstruir y reafirmar a partir de la voluntad de los ciudadanos. Aquí hay más de 200 firmas de ciudadanos calificados. Me quiero detener también en eso. Gente con nombre y apellido que ha hecho trabajo previo, que tiene antecedentes, que no está aquí improvisándose. ¿Para qué se va a improvisar? Está recordando una trayectoria de la cual viene y que construyó, y la está ofreciendo cada uno a la sociedad venezolana que quiere de nuevo reconstruir la República, y esto es excepcional. Lo digo como estudioso de algunas de estas circunstancias. De modo y manera que esta es la esencia del texto insólito que pasa hoy a la consideración de la sociedad. Un texto de esperanza, pero sobre todo un texto que demuestra la fortaleza de la organización que, por fortuna y gracias a la coordinación y a la dirección de María Corina Machado, ha llegado a este punto. De nuevo, se comprueba a través de nombres y apellidos que la sociedad venezolana está dispuesta a cumplir la meta de la democracia y la meta de la libertad, partiendo de la reconstrucción de la República. De allí la trascendencia de este documento. De nuevo, manifiesto el privilegio que ha sido para mí el haber dicho estas palabras, la fortuna de contar con María Corina Machado y, por supuesto, otra vez las palabras de aliento y de memoria para Edmundo González Urrutia y para su esposa. Muchas gracias. Gracias, Elías, por esas palabras. Yo solo quería agregar a lo que dijiste, que si bien el documento cuando salió a la luz tenía alrededor un poco más de 200 personas con el perfil que efectivamente has mencionado, del momento que salió ayer a esta parte se han suscrito el doble, es decir, casi 500 personas adicionales a las 200 iniciales. Y es importante porque además del nivel, del perfil, del rol que han jugado en la sociedad y en toda esta lucha por la democracia que ha venido sucediendo en estos años, vimos también firmas de personas que dicen fulanito de tal ciudadano. Y eso es importante porque eso es una respuesta también de lo que significa la responsabilidad de cada ciudadano para contribuir con esta etapa de construcción conjunta y de unión por la libertad y la democracia, como dice el título del documento. Bueno, sin más, tiene la palabra Zairán Rivas. Bueno, luchadora, ustedes la conocen perfectamente, no podría yo presentarla sin dejar seguramente algún aspecto por fuera, por una luchadora política, pero sobre todo últimamente dedicada a la defensa de los derechos humanos y en ese sentido, bienvenida Zairán. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias a todos y todas los presentes. Para mí es un honor y una responsabilidad también poder estar acá, María Corina, sectores de la sociedad civil, distintos liderazgos políticos, sectores que se han identificado como el chavismo disidente, distintos sectores sociales que están dispuestos a unir esfuerzos para el cambio político y sobre todo para la defensa de los derechos humanos, que es una de las cosas a las cuales me convoca y por las cuales he venido a hablar el día de hoy. En Venezuela actualmente se ha instaurado un régimen con claros rasgos dictatoriales y fascistas. Así hay que decirlo. Quien ha aplicado el terrorismo de Estado como política. Estamos frente a crímenes de lesa humanidad. Venezuela es el único país de la región con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. El actual gobierno venezolano ha llevado adelante una ola represiva y de persecución política a escala masiva, con detenciones arbitrarias y fuera de la ley, asesinatos, torturas, violencia sexual a muchísimas mujeres, desapariciones forzadas y otros tratos crueles, inhumanos, que ha llevado a que actualmente sean, incluso por cifras oficiales, 2.400 los venezolanos que se encuentran privados de libertad. Muchos de ellos aún continúan en condiciones de desaparición forzosa y 25
perdieron la vida en eventos posteriores al proceso electoral. Es importante para mí decir que el promedio de edad de quienes han sido asesinados ha sido de 27 años, según el monitor de víctimas, y que solo apenas en 4 días fueron asesinadas 25 personas, en lo cual ha sido un patrón constante el uso de armas de fuego para reprimir estas manifestaciones. De acuerdo con trabajos maravillosos que han hecho ONGs en Venezuela, como Provea, se ha podido identificar patrones en los cuales se puede visibilizar cómo en Venezuela se ha superado, incluso en cifras, a las dictaduras más sangrientas de América Latina, con un promedio de 150 personas detenidas diariamente en los ciclos de conflictividad postelectoral, con una cifra promedio de detenidos de 150 personas, lo cual representa inclusive el doble de detenidos y desaparecidos durante los meses de septiembre y agosto de 1973, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, lo cual nos puede denominar lo sangriento que ha sido esta dictadura en Venezuela en los últimos meses. Además, hay que resaltar que en Venezuela se han instaurado prácticas de terrorismo de Estado, como lo ha denunciado la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de agosto en un comunicado. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley contra el Odio, la Intolerancia y la Convivencia Pacífica han sido creadas para perseguir a disidentes, a defensores de derechos humanos, a trabajadores, a sindicalistas, activistas sociales, representantes de partidos políticos de oposición, miembros de la Fuerza Armada y adolescentes. Se han perseguido a todos los sectores y clases sociales sin ningún tipo de distinción. Estas prácticas han sido ejecutadas a través de la instrumentalización política de los servicios de inteligencia del Estado y el sistema de justicia contra disidentes. Estos sectores sociales, además, han sido presentados ante tribunales que no cuentan con independencia ni imparcialidad para su actuación jurídica. Ha sido un patrón, y esto es importante resaltarlo, la violación del debido proceso y el derecho a la defensa. En toda la ola de detenciones que se ha presentado en los últimos meses, ha sido un patrón constante la violación del derecho a la defensa. Además, es importante resaltar que los presos políticos en Venezuela actualmente padecen condiciones inhumanas de reclusión. Son víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos, degradantes, en clara violación incluso de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, como las reglas Mandela. Además, es especial preocupación la violencia a las cuales han sido sometidas más de 200 mujeres en Venezuela, en abierta violación de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas y discriminación de violencia contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, cuando en el país han sido detenidas más de 18 personas con discapacidad. Es importante resaltar que en estos últimos meses han sido detenidos y encarcelados y acusados por terrorismo periodistas que solo han estado cubriendo manifestaciones. Han sido encarcelados más de 18 adolescentes a quienes se les ha expuesto a tratos crueles, a torturas, a quienes se les ha violado las leyes que los protegen. Han estado detenidos con adultos y se les ha tratado de esta misma forma. Es por esto que ante un régimen que persigue, que aplica el terrorismo de Estado como política, que tiene prácticas fascistas, donde crean redes para perseguir, para amedrentar, donde le marcan las casas a las personas, donde han perseguido y se han llevado a alguien solo por tomarse una foto con María Corina o con el presidente electo Edmundo González, donde te marcan tu casa o te buscan en una supuesta operación Tuntún solo porque publicaste algo en tu estado de WhatsApp, demanda unir todos los esfuerzos
de todos los sectores sociales que el profesor Elías Pino ha nombrado que firman este documento. Sectores de la academia, sectores de partidos políticos, sectores del chavismo disidente, sectores estudiantiles, sectores juveniles, sectores de la academia, sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos. Es importante que nos unamos ahora más que nunca en un gran frente por la defensa de los derechos humanos, contra la represión, contra el terrorismo de Estado, contra el fascismo, por la garantía de las libertades civiles más elementales, que nos permita lograr la libertad plena e inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares sometidos a juicio sin garantías de imparcialidad judicial, en franca violación de los derechos fundamentales, pero también la libertad para todos los presos políticos que ya han cumplido condena y que a pesar de contar con boleta de excarcelación, siguen injustamente privadas de libertad. Libertad plena e inmediata para todos los adolescentes y mujeres que han sido excarcelados, pero que ahora cuentan con medidas cautelares. Es necesario que creemos una amplia unidad, y esto es lo que se busca expresar a través de este documento, donde incluso nos solidarizamos con todas las personas que han sido perseguidas y hostigadas y que aún están silenciadas por el terrorismo de Estado, de quienes aún se encuentran con miedo dentro de las filas del régimen, pero que sabemos que su voluntad de cambio está, pero que son víctimas del terrorismo de este régimen. Es por esto que el día de hoy, ante estas graves violaciones a los derechos humanos, ante estos crímenes de lesa humanidad tal cual como han sido perpetrados, es importante y consideramos que es necesario unirnos en este gran esfuerzo ciudadano para lograr el cambio político. Y así lo haremos, así lo estaremos haciendo en los próximos días. Uniremos los esfuerzos de quienes están dentro del país, pero también con la diáspora, que cada día se organiza más para solidarizarse con quienes estamos aún dentro del país, y para hacerle demostrar también a las víctimas, a los familiares, que no están solos y que incluso a quienes están dentro del régimen, que han sufrido persecución, a los fiscales que han sido amenazados y detenidos por negarse a acusar a jóvenes, que estamos con ellos y que también lucharemos por su libertad. Ahora más que nunca estaremos juntos contra el fascismo, contra el terrorismo de Estado, contra prácticas nazis de este régimen y por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y porque se respete la soberanía popular y que se entienda que defender la verdad y defender derechos no es terrorismo. Gracias. Gracias a ti, Zairam. Bueno, a continuación tiene la palabra Nigmer Evans, del movimiento Consenso, de la organización Consenso, y también promotor y firmante del documento del cual estamos hablando. Adelante, Nigmer. Ya te lo vamos a activar. Un segundo. ¿Se queda ahora, por favor? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias, Catalina. Y gracias a todos los que me han antecedido. Uno de los centros fundamentales del documento que estamos promoviendo el día de hoy es el artículo 5 de la Constitución. El artículo 5 de la Constitución tiene dos elementos fundamentales. Uno primero es el hecho de afirmar que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y lo segundo es ubicar claramente esa soberanía a quien controla. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Este artículo es el centro fundamental del epicentro de toda la movilización que se ha generado en los últimos tiempos para el regreso del poder de la gente hacia la misma gente. Lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, emitida, desarrollada en el 98, promulgada en el 99, y que muchos de los que estamos aquí o la apoyamos o de repente no la apoyamos en su momento, pero ahora la hemos hecho nuestra. La Constitución de Venezuela es una constitución que hoy nos identifica, y especialmente en el artículo número 5, como consecuencia de la erradicación, como decía Rousseau, de la soberanía popular, y además también en la importancia que tiene el tema de la división de poderes, que
Desde Montesquieu se menciona y que sin embargo hoy es el elemento más importante para darnos cuenta que en Venezuela no existe democracia, porque el factor fundamental de una democracia es la división de poderes. Decía Simón Rodríguez que la soberanía popular debía desarrollarse fundamentalmente con base en la formación y en la educación. Y esa formación y la educación del pueblo venezolano condujo el 28 de julio a la posibilidad de que de manera soberana nos diéramos un cambio, nos convocáramos a una transformación de nuestro sistema político. Lamentablemente, quienes hoy hacen ejercicio, usurpan el poder, lamentablemente, lo hacen de una manera arbitraria y pasan por encima de esta soberanía popular. El 28 de julio, el pueblo venezolano fue más allá de las ideologías, fue más allá de la dicotomía de la izquierda y la derecha. Sectores de los trabajadores, los jóvenes, los campesinos, las mujeres, los adultos mayores, los empresarios, los emprendedores, los deportistas, los artistas, todos nos dimos una extraordinaria oportunidad, la oportunidad de generar un cambio por vía democrática, coordinada y convocada por un liderazgo que trascendió el tema ideológico. Ya hoy, incluso quienes venimos de la izquierda, quienes apoyan principios fundamentales de la derecha, no estamos en una discusión de quién tiene la razón desde el punto de vista del modelo político que desea el país, porque hoy lo único que nos centra es la posibilidad del rescate de la democracia en Venezuela. Es la necesidad de la unión superior y en torno a ello gira este documento. La necesidad de que el chavismo popular no madurista y las oposiciones se puedan constituir en un mismo frente y que tengan como causa fundamental el rescatar la democracia, el Estado de Derecho y de Justicia, la posibilidad de que haya respeto de los derechos humanos y de que podamos nosotros reconstruir la esperanza como país, es hoy el centro de atención que movió a la mayoría del pueblo venezolano el 28 de julio. Fue una gran gesta de ejercicio de soberanía popular. El 28 de julio es el día de la soberanía popular en Venezuela. Es el día en que el pueblo venezolano decidió darse esta extraordinaria oportunidad rescatando el espíritu del 23 de enero de 1958. Pero esto no puede avanzar, lamentablemente, en medio de una ausencia democrática sin organización. Y a esto también se convoca en este documento. Se convoca a la necesidad de la unión superior. Esa unión superior que cada uno de nosotros, de aquellos que suscribimos, que estamos suscribiendo este documento y de aquellos que están por suscribirlos, que en su variedad tiene desde exministros de Chávez hasta exministros de la mal llamada Cuarta República o de gente que ha sido presos políticos, como en el caso de Zairán, como en mi caso, que hemos pasado por las mazmorras de la dictadura, estamos comprometidos fundamentalmente en el hecho de poder encauzar toda nuestra energía para lograr que lo que se expresa hoy en este documento se traduzca fundamentalmente en ese gran espacio de organización emergente, de abajo hacia arriba, porque al final la lucha que se está dando hoy es la de los de abajo que están siendo pisados por las élites que están arriba. Y ese es el direccionamiento de la movilización que se está gestando en este momento, que tiene una conducción política, que tiene una orientación hacia un objetivo claro y que por supuesto está respaldado por la legitimidad de la movilización popular del 28 de julio. Concluyo rescatando una frase que utiliza actualmente el Comité Nacional de Conflicto y que también utiliza el espacio consenso. Todas las luchas, una sola lucha. Muchísimas gracias. Gracias, Nigmer, por tus palabras. Ahora, a continuación, tiene el derecho de palabra Lorenzo Tovar, presidente del Frente Cristiano de Venezuela. Adelante, Lorenzo. Espera un momento porque ya va un segundo que tienes el micrófono apagado. Ahora sí, intenta activarlo. Ok. Perfecto. No, decía que estoy agradecido de verdad por permitirme el privilegio de compartir con ustedes y ser parte pues de este proceso que estoy seguro que va a alcanzar todos los corazones de los venezolanos y del ciudadano fundamentalmente, que está dirigido a construir una unidad
que nos permita definitivamente caminar hacia la posibilidad real de que la verdad impere sobre la mentira, la luz se imponga sobre este ambiente de tinieblas en la cual nos hemos estado dirigidos, y de alguna forma podamos alcanzar, pues, definitivamente que se apruebe y que se acuerde y que se logre el objetivo fundamental, que es el reconocimiento inicialmente, pues, de los resultados del proceso electoral que se realizó el 28 de julio. Insisto mucho en la unidad, porque ahí veo mucha angustia en las preguntas que hacen algunos respetados periodistas sobre qué vamos a hacer de aquel 10. Bueno, lo primero es esto, lo que estamos haciendo, construir la posibilidad real de una unidad férrea, sólida, solidaria, una unidad que puede definitivamente encauzar todos nuestros esfuerzos, como bien ustedes lo han dicho en sus palabras, y que puedan llevarnos definitivamente a ese objetivo que perseguimos, que es el objetivo de que se reconozca los hechos ocurridos el 28 de julio. La gente se angustia mucho porque las dificultades y los tropiezos parecieran que lo ven como impedimentos definitivos o como gestos que causan definitivamente o que originan definitivamente una consecuencia que no nos permitan a nosotros alcanzar lo que buscamos. No, absolutamente. Estamos conscientes de a quiénes estamos adversando, a quiénes estamos enfrentando. Sabemos las dificultades que hemos superado y las dificultades que tenemos que superar. Sabemos que cada uno de ustedes, de alguna forma, en su área y en su ángulo, han sido víctimas de maltratos, de acciones dirigidas justamente a generar inclusive miedo en la comunidad, en el contexto general del país. Eso es importante también recordarlo, esta política de terror que se implementa a nivel de toda la ciudadanía para generar como consecuencia, pues, la abstención a seguir luchando por algo que nosotros estamos en el deber de luchar, que es la victoria del 28. Eso es lo que estamos reclamando. Es obvio, para esto se necesita la unidad. Una unidad que tiene que estar acompañada por la fe. La unidad sin fe es muerta. La unidad es la acción, es lo que estamos tratando de construir. Pero el elemento de la fe tiene que ser un elemento fundamental, porque la fe es lo que va a originar y lo que va a traer como consecuencia un proceso de cambio y un proceso de unidad que construya definitivamente el camino hacia la victoria. No le tengamos miedo a las dificultades, las vamos a seguir teniendo. Los problemas siempre se nos van a presentar, pero en la medida que seamos capaces de unirnos solidariamente, en la medida que seamos capaces de impulsar este movimiento a nivel no solamente de aquí de Caracas y del equipo nacional que hemos estado promocionando y firmando este documento, sino llegar al mínimo rincón que hay en el país. O sea, cada venezolano, cada ciudadano, para utilizar un término más apropiado, porque hay mucha gente que no siendo inclusive venezolano, se siente identificado con esta causa que estamos construyendo. Por eso es que los grandes éxitos que se han obtenido en las grandes luchas, en las luchas que se han protagonizado en el mundo entero, y la historia está llena de eso, la unidad y la fe han sido elementos fundamentales. Tenemos que insistir en eso, porque eso es justamente lo que nos va a llevar a la victoria. Y tratar de que la victoria tenga ese acompañamiento, como dije inicialmente, de la fe. Cuando hablo de la fe no hablo de una visión y una concepción de tipo religioso. Hablo del corazón, hablo del entusiasmo, de la disposición, de la voluntad que tenemos todos, independientemente por la simpatía que podamos tener, tanto ideológica, religiosa, política. Nosotros tenemos un compromiso con el país, un compromiso con los ciudadanos, y ese compromiso tenemos que saldarlo. Y la única forma de saldarlo es comenzando por construir esta gran unidad.
esta unidad ciudadana, esta unidad que tiene que llevarnos de forma definitiva a lograr el objetivo prioritario, que es la victoria. Esta victoria es nuestra, es lograda por un esfuerzo ciudadano. Esa victoria de Edmundo y de María Corina y del país en términos generales, tenemos que convertirla definitivamente en algo palpable, algo que podamos nosotros lograrlo de una forma determinante. Ahora, ¿qué debemos hacer para que esa unidad se construya y para que no nos quedemos solamente en un documento? Llevar a la práctica. Tenemos que pasar de los hacedores de la palabra, de las propuestas, a constructores de la unidad. La construcción de la unidad se hace con fuerza, con dedicación, con constancia. Tenemos que llevar esta palabra, este planteamiento, este documento que está siendo firmado cada día más, para que se convierta definitivamente en el marco referencial de un esfuerzo que estamos haciendo, un conjunto de venezolanos que se va a convertir totalmente en todos los ciudadanos y en todos los venezolanos y toda aquella persona que quiera ayudarnos a contribuir con ese objetivo. Así que no le tengamos absolutamente temor a las dificultades que se nos avecinan y que se nos seguirán avecinando. Pablo, en su carta a los Efesios, insistía mucho en el término de la unidad. Hacen el cristianismo que de hace más de 2000 años, insistía mucho en el tema de la unidad e inclusive apuntaban hacia la necesidad que bien concertada, en la carta de Pablo a los Efesios decía, bien concertada la acción y el comportamiento de todas las coyunturas del cuerpo, porque definía la unidad como un cuerpo, porque eso es lo que es la unidad, un cuerpo. Si nosotros logramos construir que cada coyuntura de ese cuerpo tenga un ejercicio, una acción y una actividad y una responsabilidad dentro de la búsqueda de esos objetivos, estamos plenamente seguros que la victoria la vamos a lograr. Esas son nuestras grandes armas, la fe y fundamentalmente pues la unidad. Y hacia allá yo quiero impulsar mi planteamiento, mi esfuerzo, entendiendo por supuesto que tenemos que ser de una forma cuidadosa, es obvio, pero insistente en estos objetivos que perseguimos y tratar de que la fe, yo soy un hombre de mucha fe, yo estoy convencido de que la victoria va a llegar. Ninguna victoria ha sido fácil conseguirla, ninguna. Aquí las cosas no se logran de la noche a la mañana, y menos cuando tenemos un adversario. Lo que tenemos que buscar la forma de mantener el ánimo, estimular el ánimo y la postura y la conducta de los venezolanos. Que no se desanimen, que estén convencidos de que nuestra lucha la vamos a seguir bregando, trabajando y vamos a ser constantes en esos objetivos que perseguimos. Entendemos que el adversario lucha con armas y con instrumentos totalmente distintos y que nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Nuestra lucha es una lucha también espiritual, que tenemos que entenderla y asumirla como tal. O sea, esto no es religiosidad, es un hecho real. O sea, la espiritualidad, la influencia maligna que hay en el comportamiento y la acción de quienes dirigen el país es una demostración evidente de que ellos están dispuestos a hacer todo lo que puedan hacer, todos los instrumentos que tengan en sus manos, ellos van a seguir utilizando. Y nosotros, los únicos que podemos poner al servicio de la gran voluntad y del gran logro de la victoria en el país es la unidad. La unidad, la férrea unidad y la fe para que podamos definitivamente entregarle al país y a Edmundo González, presidente electo, para que comience a realizar un proceso de cambio y de transformación en todo el país. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Ya para finalizar esta parte de los voceros que tienen que ver con el documento que se presentó ayer al público, al país, vamos a darle la palabra a Corina Lloris Villasana, filósofo, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y
ex candidata presidencial en este proceso de búsqueda de la libertad y la democracia en Venezuela. Adelante, Corina. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a todos los que me han antecedido en la palabra y muy especial a María Corina por estar presente en este momento y suscribir lo que se ha hecho en este documento, en esta proclama, que desde el principio, en la intervención de Elías Pino, lo hace ver como el documento que se va a convertir en algo realmente histórico para esta reconstrucción del país. Hablar sobre la unidad en Venezuela, que creo que es donde tenemos que hacer hincapié. Yo he insistido mucho desde el inicio de todo este proceso, que la unidad no significa identidad, y precisamente en eso está su riqueza, que aquí estamos personas de diversas tendencias, de diversos pensamientos, y más bien, lejos de ser un factor disgregante, por el contrario, hace que esa unidad en la diversidad nos conduzca a que consigamos un objetivo que no es otra cosa que la reconstrucción de esa república destrozada, devastada, destruida, desaparecida, que nos ha conducido este régimen, no solamente por los actos, digamos, de mala interpretación de leyes y mala interpretación de conductas, sino con la brutal y espeluznante persecución que ha desatado desde el 28 de julio en adelante, sin que antes no hubiese también aparecido todas estas aberraciones. Pero hablar sobre esta unidad me obliga a mí a recordar que nosotros no podemos dejar de lado un punto de origen de este movimiento, que fueron las elecciones primarias. Desde ese momento, cuando se empezó con las elecciones primarias, se hubo un renacer en la esperanza y, como bien dice Lorenzo, en la fe, que no tiene que ver solamente con el aspecto religioso. Es el creer en que se podía conseguir ese objetivo común, y que terminó siendo realmente algo histórico, único, épico, cuando se logró la victoria de María Corina el 3 de octubre del año pasado. A partir de ese momento se empezó a aumentar esa unidad de una manera extraordinaria, y la vemos concretada el 28 de julio. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa victoria que se consiguió el 28 de julio se materialice? Pues en este momento lo estamos haciendo. Estamos convocando al país, estamos convocando a las fuerzas de todo el país y toda la ciudadanía. Ser ciudadano es preocuparse por el bien de la policía. Ser ciudadano es preocuparse por la república. ¿Qué significa la palabra república? Es res pública, la cosa pública. Entonces nosotros tenemos que construir alrededor de esto que estamos haciendo hoy, con todas las voluntades, no importa que pensemos de manera diferente. Aquí lo que está en juego es la libertad y la democracia. Es el deseo de volver a tener un país, como en más de una oportunidad he dicho. Yo le brindo a Venezuela en este momento, y le devuelvo a Venezuela lo que Venezuela me dio a mí. No puede ser la prisión de niños. A mí hay imágenes que no las puedo ver, que lo confieso, que el morbo no me resiste ver las imágenes de los niños. No puedo resistir los golpes que veo que le dan a las personas cuando le están deteniendo. Los detenidos queridos que nosotros tenemos, de nuestros compañeros que han estado todo el tiempo, desde el primer momento, luchando por esta causa. Yo creo que para ellos también un recuerdo en este momento, y por quien también estamos dando esa lucha, y ellos la están dando en otros lugares. Y las fuerzas internacionales también, ellos también están colaborando. Por eso es que la presencia del mundo en España no puede verse como una derrota política. Por el contrario, Edmundo González Urrutia está haciendo uso de su capacidad diplomática, y va a tener mucha más libertad para moverse y además tener acceso a medios y no estar en peligro de muerte, de torturas, de prisión, como lo estaba en estos momentos en Venezuela. De tal manera que yo celebro enormemente la conjunción de todos nosotros, de cada uno de nosotros y de todos los que se van sumando poco a poco, y reitero mi agradecimiento a María Corina, a Edmundo González, a Mercedes y a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo
porque en este momento lo que necesitamos es la unión y no la desesperanza, ni la tristeza, ni las críticas tan adversas que hay. Eso no significa que no podamos responder preguntas que tengan que ver con algunos puntos que no estén de acuerdo con nosotros. Eso no importa. El problema donde está son en las descalificaciones. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por haberme permitido cerrar este momento de intervenciones nuestras. Gracias, querida Corina. Bueno, antes que comencemos la ronda de preguntas y respuestas, yo quería avisar, María Corina no va a responder preguntas en esta rueda de prensa porque este tema del que estamos hablando hoy es la noticia que principalmente nosotros saludamos con muchísima satisfacción y alegría de esta construcción de causa común con los ciudadanos organizados de distinta índole, fuente, o ideología, etcétera, como lo mencionaron varios de los voceros inicialmente. Ella se va a dirigir al país junto a al comando y a los factores democráticos en los próximos días, que seguramente se les avisará a través de comunicaciones del comando, como suele suceder. La primera pregunta la hace Ana Rodríguez del diario El Tiempo. Dice, quisiéramos saber cómo se acuerda la salida de Edmundo y qué pasos vienen para la juramentación el 10 de enero. Nos gustaría que Nigmer respondiera a esa pregunta. Adelante, Nigmer. El micrófono, Catalina, el micrófono de Nigmer está apagado. Ok, Sí, ya se lo activé. perfecto, listo. Listo. Sí, bueno, hay una preocupación centrada, totalmente justificable por parte de los periodistas hoy, de la necesidad de que haya una declaración en torno a la decisión de asilo de Edmundo González Urrutia en España. Yo creo que lo más prudente, lo más pertinente es esperar a que él mismo haga la aclaratoria, que además también el comando haga un pronunciamiento exclusivo y afinado en relación a lo que es lo que la gente está esperando, que seguramente será en horas próximas para dar la respuesta. De todas maneras, yo sí quiero dejar claro que todo lo que gira en torno a la necesidad de pensar en el 10 de enero parte del principio fundamental que se está gestando el día de hoy. Y lo que se está gestando el día de hoy es la convocatoria a una organización, a la Unión Superior. Esta Unión Superior permitirá dar avances concretos en función de la organización en un Estado no democrático para poder tener las redes necesarias para seguir avanzando en el objetivo de reconquistar el Estado de Derecho y de Justicia. Así que habrá cosas que serán públicas, habrá cosas que evidentemente no podrán informarse por la condición que estamos en este momento, pero creo que esta iniciativa empalma perfectamente con lo que es la necesidad de ir avanzando hacia el recobrar el Estado de Derecho y de Justicia, que no se acaba un día, no es solamente el 10 de enero, ojo. El 10 de enero es importante, es un hito referencial importante, pero aquí la lucha no se acaba solamente mañana. Todo lo que pongamos nosotros en ese sentido como definitivo, pues no abona a lo que es la lucha verdadera que tiene y va a ser y seguirá siendo una lucha por la reconstrucción de la democracia en el país. Gracias, Nigmer. Y creo que es pertinente leer el documento. Varias personas en el chat están preguntando por el documento, entonces voy a proceder a leerlo. Es muy corto, de manera que solo me tomará unos 4 o 5 minutos. Proclama de unión a la nación venezolana. Nos encontramos en un momento crucial para nuestra historia. El 28 de julio salimos a votar con determinación, valentía y civilidad. No fueron unas elecciones libres ni justas. Tuvimos que superar innumerables obstáculos y una represión injustificada y absurda. Pero nada nos detuvo. Ese día, el voto ciudadano como expresión libre de nuestra conciencia le dio el triunfo de forma categórica a Edmundo González Urrutia. Quien perdió la elección ha decidido emplear todo el poder estatal para desconocer estos resultados y obstaculizar nuestro regreso a la democracia. Por eso, alzamos nuestra voz en defensa de la soberanía popular y de la Constitución. En tal sentido, nosotros, ciudadanos y representantes de diversas corrientes políticas e ideológicas, así como distintos sectores de la sociedad civil, que luchamos por la democracia de nuestro país, invocamos a la unidad superior de la nación en torno a los siguientes principios. Primero,
El respeto fiel e irrestricto a la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5, establece lo siguiente: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Nuestra Carta Fundamental obliga a todos los poderes públicos del Estado venezolano a reconocer lo expresado en las urnas. Este mandato recae con mayor rigor sobre el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. El primero, al ser órgano rector del poder electoral, tiene deberes constitucionales que son intransferibles e indeclinables, los cuales ha violentado abiertamente al dejar vencer todos los plazos de ley y no presentar los verdaderos resultados de la elección. Los testigos electorales de las fuerzas democráticas salvaron ese escollo, preservando copia oficial y auténtica de todas las actas, mesa por mesa, probatorias de la elección de González Urrutia. La Fuerza Armada Nacional también tiene deberes ineludibles. En estos momentos, Venezuela reclama una Fuerza Armada Nacional esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado y para garantizar la independencia y soberanía de la nación, al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política. Artículo 328. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación constitucional de ser independiente. Artículo 254. La sala electoral no es competente para el escrutinio de votos, aunque ello sea instigado por Nicolás Maduro. Hacerlo es usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, la sentencia que pretendió certificar el fraude de Nicolás Maduro es ineficaz y nula. Los magistrados que la dictaron violan derechos de los electores e incurren en responsabilidad penal. Segundo, el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional. Después del 28 de julio, el Estado venezolano profundizó de forma escandalosa la represión. Fuerza Armada Nacional, órganos de seguridad ciudadana y grupos paramilitares asociados al régimen son los ejecutores de una política de terror que pretende silenciar la voz de todo un país. Organizaciones de derechos humanos registran más de 1.800 detenidos, entre los cuales hay mujeres, adolescentes y niños, además de al menos 25 asesinados. Debemos hacer mención al ensañamiento en contra de Edmundo González Urrutia, de María Corina Machado y de los líderes políticos y sociales que se encuentran perseguidos o tras las rejas. Luchar por la democracia no es delito. Condenamos enérgicamente estas prácticas que violan la Constitución y atentan contra la vida de los venezolanos. Exigimos la libertad de todos los presos políticos y nos solidarizamos con el dolor de sus familiares. Exhortamos a la comunidad internacional, a los estados democráticos y a las organizaciones de derechos humanos a seguir muy de cerca estos hechos y a visibilizarlos en las instancias correspondientes. Manifestamos con profunda convicción humana y política que el miedo no logrará contener ni torcer la conciencia democrática que vive, crece y se expande en el alma de la nación. Para finalizar, animamos a todos los venezolanos a cuidar con el mayor de los celos el espíritu cívico expresado el 28 de julio y llamamos a mantener con firmeza la protesta pacífica y constitucional. El camino hacia la democracia exige la más amplia unidad de todos los sectores políticos, sociales y culturales del país. El reconocimiento de la voluntad expresada el 28 de julio podrá abrir puertas a una negociación que permitirá avanzar en la reinstitucionalización del país y hacia la paz que tanto anhelamos. Con nuestra victoria en la mano y aferrados a la Constitución, recuperaremos la libertad a fin de impulsar una transición ordenada y consensuada dirigida a revertir la pobreza y reducir la enorme brecha de las desigualdades, a superar el colapso de todos los servicios públicos, a recomponer democráticamente la sociedad y las instituciones y a reunificar la familia venezolana desgarrada por la diáspora. 28 de julio, la verdad es el único camino a la paz. Un poco para recordar el espíritu de lo que es la convocatoria de la rueda de prensa de hoy y de las distintas vocerías que hemos tenido, que son parte de los promotores y de los firmantes de este importante proclama, que como concluye, ustedes pudieron escuchar, tiene que ver con esa construcción de esa fortaleza ciudadana para
y llevar adelante lo que viene, que decía varios de los voceros que intervinieron, no va a ser un camino sencillo como no lo ha sido hasta ahora, pero lo relevante, lo valioso, lo que en lo personal destaco de esta iniciativa es que surge de los ciudadanos, de distintas orientaciones políticas, sí, ciertamente, pero ciudadanos al fin. Por lo tanto, sobre eso es el tema de hoy y voy a retomar entonces ahora el orden de las preguntas que tenemos acá. Denme un segundito en el chat. Un momento. La pregunta número 2, Víctor Amaya de La Razón de España. Bueno, creo que tiene que ver con lo que ya respondió Nickmer y lo que mencionaba Corina en su intervención, sin embargo la voy a leer. Quisiera dejar la pregunta sobre pasos a seguir sin el Mundo González en el país, sobre el reclamo de que sea quien asuma la presidencia en enero, además tomando en cuenta que en el comunicado no menciona nada al respecto. Efectivamente, el comunicado no lo menciona. Vamos a leer otra siguiente pregunta, mientras tanto, para darle la respuesta seguida, consecutivas. Pregunta 3, Vanessa Silva. Pregunta para The Economist. ¿Hay un plan a seguir de acá al 10 de enero? Pareciera que sin el respaldo de las Fuerzas Armadas no es posible un cambio. ¿Qué margen de acción se puede tener estando a resguardo ante la constante amenaza de ser encarcelados si organizan protestas de calle pacíficas? Bueno, las 2 y la 3 están relacionadas entre sí porque tienen que ver con el tema de los próximos pasos. Yo pienso que podría, el propio Nickmer o Zairán podrían hablar de próximos pasos en el marco de lo que estamos construyendo para seguir luego con las siguientes, porque tenemos ya más de 6 preguntas adicionales. Adelante, Zairán, si estás de acuerdo para este contexto de próximos pasos de acuerdo a lo leído. Sí, veo que varios de los periodistas pues han preguntado sobre la decisión de Edmundo, sobre su llegada a España, y yo creo que ha quedado claro, y María Corina sí también lo dijo, que Edmundo es parte de esta persecución y de terrorismo de Estado que se vive en Venezuela, ¿no? Y es parte de la protección de su integridad. Y por supuesto que parte de esta proclama tiene que ver con la necesidad de la construcción de una unidad superior que vaya más allá de los partidos políticos para el cambio político y donde se puedan combinar todos los esfuerzos, desde quienes están afuera, desde quienes van a hacer un esfuerzo desde la diáspora, desde quienes van a hacer presión internacional, pero también desde quienes estamos adentro del país. Edmundo González, nuestro presidente, va a jugar un papel importante y lo va a seguir jugando, pero esto debe ser acompañado por la construcción de una fuerza social de base orgánica que permita vencer el terrorismo de Estado, que permita la defensa de los derechos humanos y enfrentar lo que ha sido esta práctica de violación sistemática y de graves violaciones a los derechos humanos y que por supuesto permita a unir a sectores que vienen incluso del chavismo en esta lucha y en esta construcción de esta unidad superior y en la construcción de esta fuerza social y de base. Es por ello que parte de esta proclama, parte de este esfuerzo que se está haciendo unitario entre distintos sectores políticos y sociales, busca marcar una ruta que debe unir el esfuerzo de amplios sectores de la sociedad civil y que van además marcar una ruta de movilización que se tiene que dar en Venezuela, tanto dentro como fuera del país, tanto convocatorias unitarias que se hagan como convocatorias de distintos sectores sociales, como convocatorias por parte de los familiares de los presos políticos y de las víctimas, como por parte de organizaciones gremiales, sindicales, sectores de la iglesia. Parte de este esfuerzo unitario es lo que busca la necesidad, pues, de unirnos en una misma dirección, de hacer, pues, que se respete esa verdad. Edmundo González, por supuesto que continúa en la lucha democrática, pero necesita del respaldo y de la construcción de una unidad superior, que es lo que se busca y es lo que se va a buscar de propiciar a través de esta alianza. Gracias, Airán. Voy con la siguiente entonces. Voy, un segundito. Pregunta Jorge Euclides Ramírez.
Movimiento DECODE. Destruida la República y retados por la necesidad de reconstruirla, ¿cómo nos organizamos para reinstalarnos en la modernidad? Hasta ahora funcionamos bajo parámetros partidistas que buscan el cambio político y el compromiso va mucho más allá. La pregunta es cómo asumirlo desde ahora. Vamos a darle la palabra a Corina Lloris. Gracias, Catalina. En cierta forma, alguna parte de la pregunta creo que ha sido respondida cuando se está hablando de la unión por encima de la diversidad de puntos de vista que podamos tener. Yo creo que uno de los problemas que a veces se ha presentado en el enfoque de cómo llevar a cabo ciertas acciones es entender la política única y exclusivamente dentro del marco de los partidos. Por supuesto que los partidos son tremendamente importantes, pero no es la única manera de hacer política. La política tiene que ver con la búsqueda del bienestar y común en nuestra sociedad. Si nosotros partimos desde la definición de política desde la época de los griegos y como buenos herederos que somos en la parte occidental. De tal manera que precisamente en esta unidad van saliendo las ideas y las acciones que debemos tomar, y bien anotó Dinmer con un gran tino cuando dice algunas cosas las podemos decir y otras no las podemos decir, pues sencillamente las estrategias no pueden ser reveladas. Pero yo sí hago el llamado que hemos hecho ya en la proclama, que es a unirnos por encima de las diferencias partidistas e incluso evitar el ataque a los partidos políticos, el ataque a la política hecha por diversos sectores. Muy por el contrario, este es el momento de juntar nuestras voluntades. Nosotros no podemos seguir en esos ataques que tenemos a personas que porque piensan distinto de mí en la forma de atacar el problema, hay que destruirlas y desmoralizarlas. Yo creo que aquí la clave es esta unidad que estamos representando en este momento y que cada vez más se ve aumentando el número que suscribe la proclama. Gracias. Gracias a ti. La siguiente pregunta. Aquí un segundo. Lucía Sol Miguel, periodista de La Nación de Argentina. ¿Qué mensaje le darían a los venezolanos que ayer se sintieron decepcionados y desesperanzados con la salida de González Urrutia? ¿Planean volver a llamar a la movilización? Le daríamos la palabra a Nigmer para que responda a esta pregunta. Adelante, Nigmer. Sí, decía Michel Foucault, un pensador francés, que se deben tejer las urdimbres del poder. Creo que estamos precisamente en la fase del desarrollo del tejido de las urdimbres del poder. Los que se sintieron decepcionados el día de ayer, porque Edmundo González Urrutia tuvo que forzadamente retirarse del territorio venezolano, se les puede comprender, pero también se les debe aclarar que la lucha, que el desarrollo de la lucha en Venezuela no solamente no depende de un hombre o de una mujer, sino que depende de cada uno de nosotros, y debemos comprender también las circunstancias de cada uno de los que está dando la cara, el pecho y el esfuerzo por la reconstrucción de la democracia en Venezuela, que vale mucho más alguien en libertad luchando por el país que alguien que esté en las mazmorras del poder sin poder avanzar de manera eficiente para poder lograr articular todos los esfuerzos de esa urdimbre del poder. Por eso creo que los pasos que vienen tienen que ser unos pasos que están básicamente articulados en relación al hecho de este esfuerzo, de esta comunicación que convoca a una unión superior de manera determinante, y que así efectivamente va a empezar a tejerse a partir de los que suscriben el documento, de los que lo van a suscribir, y a partir también de aquellos que decidieron no suscribirlos por temor, pero que están dispuestos a formar parte de ellos. Yo quiero hablar. Y ahí vamos. Adelante, Elías. Claro, porque es que Perdón, un segundito antes de... una manera muy extraña de distribuir la respuesta. Hay una cosa muy importante que se planteó en la intervención anterior de un periodista en relación con el problema de la República. Yo creo que hay que ser muy claros, y eso no lo tiene concienciado, por así decirlo, la clase política, si se puede hablar así. No hay república en Venezuela. Desde cuando la nombraron bolivariana,
le hicieron un tajo a la historia y la redujeron a 20 años gloriosos de la vida venezolana, gloriosos entre comillas, 20 años de destrucción. En la medida en que no se entienda que no hay democracia ni libertad, si no hay primero república, esto no tiene compón. Y ese es uno de los problemas fundamentales de la clase política. Los líderes políticos, hasta la primaria, muy bien hecho que Corina la recordara, estaban absolutamente en babia. No tenían idea de cuál era la raíz del asunto. La raíz del asunto es la inexistencia del domicilio que le da cobijo a la libertad y a la democracia. Lo reventaron, le dieron una patada. En la medida en que eso lo entiende el pueblo, o parece entenderlo el pueblo, cuando acude masivamente sin que nadie lo llame y sin que ninguna bandería política se lo imponga, y va a votar por María Corina Machado, va a plantear la posibilidad de reconstruir la República. Por eso este documento no es un documento habitual, es más bien insólito, porque pretende volver allá. Y el pretender volver allá para empatar con lo demás también depende del entendimiento del exilio de Edmundo González Urrutia. El exilio de Edmundo González Urrutia es igual a los exilios anteriores desde el siglo XIX venezolano. Vamos a estar claros, vamos a estar claros. ¿Quién se va a poner a tener alguna duda sobre el exilio de Rómulo Betancourt? ¿Quién se va a poner a tener alguna duda sobre lo beneficioso que fue el exilio de Rómulo Betancourt? Exilio largo, que significó estudio, entendimiento por primera vez de la historia de Venezuela y propuesta de una reforma de la conducta política para desembocar en los sucesos de 1958. Si eso pasa o pasó con un líder fundamental, tiene que pasar ahora con una diferencia que también es fundamental. En el caso de los anteriores líderes y de los exilios de los anteriores líderes, fueron buscados en el sentido de que había una vocación política inicial por la búsqueda del poder. No es el caso de Edmundo. En el caso de Edmundo González no hay una búsqueda personal inicial por llegar hasta el poder. Hay un servicio y un desprendimiento. Y en función de ese servicio y de ese desprendimiento se llega a un exilio forzado. Es distinto, pero a la vez es parecido. ¿Qué va a pasar con ese exilio? ¿Qué va a pasar para la causa republicana que estamos tratando de construir? Eso no lo sabe ni Cristo, eso no lo sabe nadie. Pero es evidente que tiene que ser diverso, tiene que ser diversa la conducta y diversa la respuesta, porque diverso es el propósito inicial de Edmundo González. Las declaraciones de Edmundo en este momento no indican nada, sino un compromiso personal. Pero de ese compromiso personal se tiene que pasar a trabajar en un lugar propicio. ¿Cuál es el lugar propicio en este momento? Nada menos que Europa y nada menos que España. De manera que tenemos que pensar en cosas positivas y constructivas, aun cuando no las tengamos claras, o más bien aun cuando nadie las tenga claras en este momento. República y exilio, dos elementos antiguos de la historia de Venezuela. El primero desaparecido, República. El segundo en plena vigencia, palpitante por la situación de Edmundo González. Eso debería formar parte de la cosecha periodística y buscar respuestas que superen el presente y que vayan más allá de las contingencias actuales. Esto es de profundidad. Yo sé que se necesitan respuestas urgentes, inmediatas, pero también es aconsejable mirar las cosas con cierta distancia y también con cierta pausa. La situación es distinta, pero a la vez es histórica, y esa distinción que le da la actualidad con el influjo de lo que le da la historia se tienen que conjugar en una explicación razonable. ¿Quién la va a dar? ¿Los aquí presentes? Me temo que no. Pero es un problema que debería digerir y explicar la dirigencia. Katy, creo que te estás quedando Muchas gracias. Por congelada. José Peña de UNT Apure, que
¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, antes de darte la palabra, lo que quería aclararle a esta persona que pregunta quiénes firmarán el documento es que el enlace está abierto a que lo suscriba quien quiera hacerlo, dentro y fuera del país, venezolano o no venezolano. Sí, es público, está en internet, en el enlace que se les distribuyó. Adelante, María Corina. Tienes el micrófono en silencio. Pensaba más bien hablar al final, no sé si quedan algunas otras preguntas por contestar y yo puedo cerrar. No, quedan las dos preguntas que están pendientes, ya las han respondido tanto Ok. Elías como Nigmer. Muy bien, ok, muy bien. Bueno, yo agradezco muchísimo a todos los que nos han acompañado hoy y creo que los testimonios que han dado quienes en representación de los distintos sectores y cerrando con estas palabras de Corina, de Nigmer, de Sayam, de Lorenzo y de Elías, ubicando esto en el contexto histórico es muy valioso y para mí muy emocionante. Todos sabemos que el 28 de julio representa el fin de un ciclo político y el inicio de una nueva era. Todos sabemos lo que nos tomó llegar hasta allí y lo que ha ocurrido desde entonces. Y cada día es en sí misma una gesta histórica. ¿Quién hubiera dicho que hoy, 9 de septiembre, frente a un régimen con esa capacidad de represión, de persecución, de coacción y de chantaje, ni un solo gobierno democrático hubiese reconocido el fraude de Nicolás Maduro? Esto es monumental. Ahora, tenemos que asumir que todos dentro y fuera de Venezuela, todos sabemos lo que pasó. Y que ya no es igual. Como lo decía al principio, esto es un hecho rotundo que resetea completamente la naturaleza de nuestra lucha. Porque las bases del PSUV, de las Fuerzas Armadas, de los policías, todos los gobiernos aliados al régimen, todos sabemos que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y lo será, esté en Venezuela o esté en cualquier parte del mundo. Y lo es desde el 28 de julio hasta el día que se ha juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué viene ahora? Días de muchísima intensidad y peligro. Y yo sí les quiero pedir a aquellos que están fuera del país que exista consistencia entre el diagnóstico de que estamos enfrentando un régimen criminal calificado con prácticas de terrorismo de Estado, nada más y nada menos que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Consejo Permanente de la OEA y las formas en las cuales nosotros luchamos. Tiene que haber consistencia. No es coherente decir que es un régimen criminal que se ha quitado todas las caretas, que no tiene escrúpulos ni límites aferrándose al poder y aspirar que la sociedad venezolana actuemos como si no lo fuera. Tenemos que actuar con la inteligencia, la resiliencia, la audacia y la prudencia para cuidar a los nuestros, empezando por el presidente electo. El proceso que llevó a la salida del mundo de Venezuela, en todos sus detalles se dará a conocer en su momento. Creo que nadie hoy tiene los detalles precisos de la complejidad de la operación que hubo por detrás, que trasciende actores locales, todos lo sabemos. Ahora, en este momento hay una realidad. Edmundo González Urrutia, en las circunstancias que estaba en Venezuela, no podía realizar todas las funciones asociadas al liderazgo que este momento requiere. Desde afuera puede hacerlo con mucha mayor protección y seguridad. Ahora, ¿en qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza, su salida? En mi criterio no lo cambia absolutamente nada. La urgencia se mantiene. La legitimidad se mantiene. Y la agenda y la estrategia se mantienen. Fíjense cómo estamos dando esta rueda de prensa hoy. ¿Quiénes de ustedes que están en Venezuela como periodistas se atreven a decir la verdad de lo que ocurre? ¿Quiénes de ustedes como periodistas afuera, porque tienen familiares adentro, pueden decir la verdad que conocen?
Entonces tenemos que poner los pies en el suelo y entender la magnitud de lo que tenemos por delante. Todos estos aspectos específicos sobre lo que ocurrió se sabrán. Y hay muchos aspectos del proceso que le corresponde al mundo informárselo a los venezolanos. No me corresponde a mí. Lo que a mí sí me corresponde es hablarle al país. Algo que hemos hecho todos los días y lo seguiremos haciendo. Y por eso les digo a los venezolanos que estamos en Venezuela, estamos en una nueva fase de lucha a través de nuestros comanditos, de los comandos, de los partidos. Seguimos avanzando. A los venezolanos que están afuera, en este momento, asumen una responsabilidad enorme. Lo hicieron frente a la censura de estos últimos años y en particular últimos meses. Y ahora frente a la necesidad de visibilizar la fuerza en las calles del mundo entero. Estamos y cada día más los venezolanos. Acabamos de lanzar, o lo voy a hacer en unos minutos, a ratificar una convocatoria mañana, a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Cortes de Madrid, porque como todos ustedes saben, mañana en el Congreso Español se va a estar debatiendo una propuesta que insta al gobierno de España y la Unión Europea a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, que es, desde luego, a las Fuerzas Armadas y a los periodistas. Perdón, a las Fuerzas Armadas y a los policías, después voy con los periodistas. A las Fuerzas Armadas y a los policías a cumplir su deber, que es hacer valer la soberanía popular y no actuar violando los derechos humanos y desatendiendo las instrucciones que así pretenden hacerlo. Y a ustedes, a los periodistas, amigos, compañeros, comunicadores, que sean la voz, como lo han sido hasta ahora, de un país que está resteado con esta lucha, aún en las condiciones más extremas. Algunos de ustedes hacían comentarios acerca de mi situación, creo que todos la entienden. Evidentemente, si algo cambia la salida del mundo, desde alguna perspectiva es que puede incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé, pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera en funciones que además ahora podrán hacerlo de manera directa y no por vía digital como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Por último, a la comunidad internacional le hemos pedido y ratificamos hoy más que nunca que procede el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Hemos tenido múltiples contactos con presidentes, primer ministros, cancilleres en este sentido. Y el hecho de que el mundo haya sido, como él mismo dijo, coaccionado, presionado, chantajeado en estos términos, solo aumenta la urgencia para que se proceda a este reconocimiento. En segundo lugar, hay que denunciar y evidenciar la magnitud de la represión en la que somos objeto todos y aumentar el costo de represión en Venezuela ante todas las instancias internacionales que se refieren a las sanciones y las denuncias a los perpetradores de derechos humanos, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Y por último, el acompañamiento a la transición, que es lo que se ha iniciado. Como yo lo he dicho muchas veces, quizás la negociación no, pero la transición sí. Y aquí estamos dispuestos a avanzar cada día, un día a la vez, como siempre he dicho, con serenidad, coraje y firmeza. Y a todos ustedes, mi respeto, mi cariño, mi orgullo. Creo que lo que hemos hecho el día de hoy, como bien lo han dicho todos, es realmente histórico, que este es un documento que marca un hito al cual invitamos a todos a suscribir y hacerlo con coraje, honradez y firmeza en estas horas. Próximamente vamos a comunicarnos con ustedes para poder plantear lo que van a ser múltiples acciones dentro y fuera del país. Septiembre es un mes lleno de actividades y estamos haciendo una convocatoria mundial que en las próximas horas todos conocerán. Así que muchas gracias por esta oportunidad. A ti, Zairán, a ti, Corina, a ti, Nickmer, Lorenzo y a don Elías, mi respeto y mi agradecimiento por haberme permitido acompañarlos este día de hoy con una iniciativa que creo que va a tener un impacto enorme y que le dice al mundo que los venezolanos estamos unidos más allá de las distintas posiciones doctrinarias o ideológicas alrededor del rescate de la República y la nación. Los quiero muchísimo
y vamos a ganar, que nadie lo dude. Gracias. Gracias a María Corina, gracias a todos por haber estado en esta rueda de prensa entonces, que ha cerrado de esta forma. Y de nuevo en el chat pusimos el enlace para que suscriban el documento, lo difundan y sigamos creciendo en esta iniciativa de Unión por la Democracia y la Libertad que surge de la ciudadanía y que hacia la ciudadanía.